En este vídeo vamos a explicar cómo se calcula el ángulo que forman dos vectores. Para ello necesitaremos la expresión del producto escalar, que sería u, primer vector, por el segundo vector, igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Despejando el coseno del ángulo, obtendremos lo que estamos buscando, que es el ángulo que forman los dos vectores. Pero veamos cómo podemos expresar esto con un ejemplo real y qué significa tanto u por v como los módulos y ese ángulo. U por v viene a ser que cuando multiplicamos un vector por otro y hacemos su producto escalar, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera componente de uno por la primera componente del otro, más la segunda componente por la segunda componente del segundo. De esta forma, si cogemos un ejemplo y decimos que el vector u es el 1, 3 y el vector v es el 2, 5, si queremos hacer su producto escalar, es decir, u por v, lo que tendremos que hacer es el 1, 3 multiplicado por el 2, 5. De forma que lo que haremos es multiplicar el 1 por el 2, que nos quedaría 2, y el 3 por el 5, que nos quedaría 15. Sumaremos y nos quedará que el producto escalar de u por v es 17. Se llama escalar porque es un número, no un vector, un número. Ya tendríamos la primera parte de esta fórmula para poder calcular su ángulo. Sigamos. Necesitamos calcular el módulo de u y el módulo de v. En consecuencia, diríamos que el módulo de u es la raíz cuadrada de sus componentes, 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, es decir, raíz de 10, y el módulo de v es la raíz cuadrada de sus componentes, 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de 29. Pues bien, con los dos módulos y con el producto escalar podremos completar esta fórmula de aquí para despejar el coseno. Ponemos los datos, esto es 17, esto es raíz de 10, esto es raíz de 29 y esto es el coseno del ángulo que forman. Pasaríamos las dos raíces al otro lado, se pueden multiplicar porque tienen el mismo índice, en consecuencia nos quedaría raíz de 290 y despejando el ángulo, haciendo el arc seno o el coseno a la menos 1, obtenemos que el ángulo que forman estos dos vectores es 3,366, o lo que es lo mismo, 3 grados, 21 minutos, 59,3 segundos. De esta manera hemos calculado el ángulo que formarían estos vectores. Recordad, calculamos el producto escalar, simplemente multiplicando la componente 1 por las componentes del otro, calculamos sus módulos y despejamos el coseno del ángulo. Veamos un segundo ejemplo. Imaginemos que nos piden calcular el ángulo que forman el vector u, cuyas coordenadas son 3, 4, y el vector v, cuyas coordenadas son menos 1, 3. Lo primero que vamos a hacer es calcular el producto escalar, es decir, u por v, haciendo, de nuevo, 3, 4 por menos 1, 3, de forma que nos quedaría 3 por menos 1, menos 3, 4 por 3 es 12, y 12 menos 3 nos quedaría 9. A continuación, calculamos el módulo de u, haciendo la raíz cuadrada de las componentes, de 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2, y nos quedaría raíz de 25, es decir, 5, y de v, que nos quedaría raíz cuadrada de menos 1 más 3 elevado a 2, es decir, raíz de 10, ¿vale? 9 más 1, 10. A continuación, lo que hacemos es sustituir todo en la fórmula, sustituimos el 9 que hemos obtenido, el 5 que hemos obtenido, el raíz de 10 que hemos obtenido por el coseno del ángulo que forman y finalmente nos quedaría de esta manera y haciendo el seno de la menos 1 o lo que es lo mismo el ángulo, el arcoseno de
de la expresión que tenemos aquí, obtendríamos que el ángulo es 55,3 grados. ¿De acuerdo? Así es como se calcula el ángulo que forman dos vectores. Pero puede ocurrir lo siguiente. Imaginemos que nos piden calcular el ángulo que forman estos dos vectores. Resulta que si hago el producto escalar, u por v, cuando pongo a multiplicar me queda 1 por 2, 2 por 2 menos 1, y lo que me sale es 1 por 2 es 2, menos 2, 0. Después hago los módulos, el módulo de u, y me queda raíz de 5, el módulo de v me sigue dando raíz de 5 también, y resulta que cuando lo sustituyo todo en la fórmula, me queda 0 igual a raíz de 5 por raíz de 5 por el coseno del ángulo que lo forman, 0 partido a raíz de 5 por raíz de 5, recordad que da 5, coseno del ángulo que lo forman, 0 coseno del ángulo que lo forman, y esto me dice que el ángulo que lo forman son 90 grados. Entonces, aquí podemos concluir una cosa que es pero que muy importante. Cuando el producto escalar de dos vectores, cuando esta multiplicación da 0, los dos vectores son perpendiculares. Y fijaros cómo están compuestos. Realmente la componente de uno y la del otro están giradas, y una de ellas es negativa, de forma que su producto escalar da 0. Entonces, una forma sencilla de crear vectores perpendiculares podría ser la siguiente. Tiene las componentes a y b, y el vector v, simplemente cambiándole el signo a una de las componentes, por ejemplo, menos ba o b menos a, ¿vale? También podríais usar esta, b menos a. Los dos vectores son perpendiculares, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando queráis crear un vector perpendicular a otro dado, lo único que tenéis que hacer es girar sus componentes y a una de ellas cambiarle el signo, y así seguro que os garantizáis que el producto escalar sea 0. Y con esto acabamos el vídeo del producto escalar, del ángulo de los vectores y de los vectores perpendiculares.